Bueno, arrancamos entonces. Sí, adelante. Solo una pregunta quería hacerle a la gente del Zoom si están viendo bien la pantalla, si se ve la compartir pantalla. ¿Alguien del Zoom? Sí, Ah, bueno, se ve gracias, bien. gracias. Bueno, buenos días a todos. Es muy temprano para Argentina, así que para el resto de Latinoamérica y otros lugares, perdón, que alguien dibuja aquí. Ay. Para el resto para el resto de los países en Latinoamérica también es muy temprano, pero bueno, es un placer estar aquí madrugando en este día maravilloso a compartir con ustedes esta charla bueno, que tengo para ofrecerles. En primera instancia, la verdad que me gustaría bueno, un poco me presento. Mi nombre es Luis Miguel, para los que no conocen, Luis Miguel Morales. Soy colombiano, como dijo Lourdes. Estoy viviendo en Argentina. Hace 20 años leo el libro y me dedico a la consultoría de recursos humanos, es decir, a desarrollo humano y organizacional. Trabajo con gente y esa es como mi pasión y mi dedicación, pero también hago música, muy de la mano de la inspiración que me da el libro. También me dedico a hacer música y bueno, también en algunos lados soy conocido como Dipti Bhakti, así que para mí es un placer también poderles compartir cuando quieran la música. Eh, ¿Todo bien, Marito? No te escucho, tío. Marito, ¿no te escucho? Estás muteado, tienes el micrófono en silencio. Tu micrófono, pero ahora. Ahora podés proseguir, ya apagamos la música y se te puede receptar mejor acá. Ah, qué música. Gracias, un fuerte abrazo y buenos días a todos. A ver. Bueno. Buen día, Mora Franco, Carlos, Chispa María, después no tengo idea de quién más está. Clarisa. Cecilia de Perú también. Así que tenemos en línea unas cuantas personas para escuchar tu conferencia. Un fuerte abrazo a todos, un muy buen día y gracias por compartir. Te escuchamos. Gracias, Marito. Disculpanos esta interrupción. No te preocupes. Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en el estudio de esta charla. Espero que les guste. Antes que nada, me parece que está bueno que tengamos conciencia de esta frase que a mí me gusta mucho, porque siempre que voy por ahí, en algún lado, meditando solo, o voy hacia algún propósito, algo, me acuerdo de ella y me sirve mucho, porque siempre me hace sentir acompañado. Por más que esté donde esté, siempre sé que el Padre camina con nosotros a nuestro lado. Y ese es un aliento que siempre es bueno sentir, ¿no? Así que ningún mortal que conoce a Dios puede estar solo en su viaje a través del cosmos, porque sabe que el Padre camina a su lado paso a paso. Muy bien. Bueno, antes que nada quisiera hacer una salvedad en esta conferencia, pues esta charla, en realidad esta es una interpretación personal que yo hago de las enseñanzas de la revelación y no, obviamente no pretende ser una perspectiva absoluta, no tengo la verdad absoluta. De hecho, el libro nos dice que los marcos conceptuales del universo son relativamente verdaderos, por ende es mi perspectiva y bueno, puede ser ampliada con
con el discernimiento que tengan ustedes también. Así que desde ya les agradezco su atención. Bueno, yo, un poco para contarles mi historia, yo tuve mucho tiempo viviendo una vida, digamos que de acuerdo con las tradiciones y el status quo y bueno, y todo lo que uno va viviendo, y en el medio tenía como esta sensación de tratar de responder a esas preguntas existenciales que tenemos todos de dónde venimos, para dónde vamos, y la verdad que nunca fue fácil, nunca fue fácil. Encontré el libro después de después de leer Los Caballos de Troya, en algunos Caballos de Troya, y a partir de que encontré el libro realmente empecé su estudio profundo. 3 años me tomó leerlo por primera vez. Y esta es una de las frases que más me marcó. La digo casi en todas mis conferencias porque la verdad que me abrió la cabeza y me supuso un gran salto cuántico en lo que es el desarrollo personal. Y tenía que ver con que la felicidad estaba vinculada con la búsqueda inteligente y entusiasta de objetivos valiosos. Para mí fue realmente un insight, un esclarecimiento interno que despertó en mí esta frase, porque entendí que la felicidad estaba en la búsqueda y no en el resultado. Es como que yo sentía que como ser humano siempre estaba buscando digamos, la felicidad en cuando tuviera algo, cuando lo completara algo, cuando hiciera algo, y eso siempre estaba en el futuro, en un resultado. Y con esta frase me di cuenta que en realidad la felicidad estaba vinculada con la búsqueda. Y esa búsqueda era algo que yo podía determinar en el aquí, en el ahora, en este momento. Entonces, para mí fue una gran ayuda, porque a partir de esta frase yo empecé a preguntarme realmente cuál era mi búsqueda. ¿Cuál era esa búsqueda de objetivos? ¿Cuáles eran esos objetivos valiosos que yo quería buscar? Y si los que estaba buscando en ese momento eran los que quería buscar o no. Entonces, ahí decidí irme para España, romper con mucho de lo que estaba viviendo. Trabajaba en una multinacional, tenía muy buen cargo y todo, pero decidí arriesgarme y hacer otras cosas. Justamente la música era una de ellas. Y bueno, nada, experimenté la verdad esa frase a rajatabla, porque me di cuenta de que al elegir yo lo que estaba en mi esencia, realmente pude realmente disfrutar de esa elección. Pude sentir que avanzaba por un camino que me apasionaba, que era algo que yo había elegido. Y eso hizo que realmente todavía abrazara más todo lo que estaba viviendo con la revelación. Aquí el tema es que esa búsqueda se relaciona con el propósito, que fue una de las cosas que yo tanto me preguntaba en la existencia, es ¿cuál es el propósito de este universo? ¿Para qué está la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Esas preguntas no se quedaban sin responder, pero yo no descansaba hasta tratar de encontrar esa respuesta. Y bueno, si algo el libro realmente me pudo ofrecer fue eso del propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito que nosotros estamos persiguiendo? Y el libro justamente nos dice que hay un propósito en la marcha de los universos. Cuando yo encontré eso en el libro, imagínense, el documento 38, dije, vamos, todavía hay propósito. Y ese propósito es un propósito con un ideal altamente espiritual, altamente espiritual. Entonces, pude yo comprender que realmente había un propósito detrás del universo y que ese propósito estaba relacionado con el espíritu. Ahora, lo que permití yo fue tratar de dilucidar y discernir y estudiar en el libro cuál era ese propósito de ese universo, o sea, cuál es el propósito de Dios.
Comprendí entonces que en esta marcha de sus universos hay un plan para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios tiene justamente un plan para cada uno de nosotros, y ese propósito es un propósito que realmente es eterno. Es un propósito de infinitas oportunidades, de, como dice ahí, de progreso sin límites. O sea, es una aventura maravillosa que todos podemos disfrutar, y además hacemos parte de ese propósito divino y espiritual que nos dice el libro. Realmente entender que nosotros, desde humanitos, podemos hacer parte de algo que realmente es espiritual y divino, es toda una bendición. Es realmente poder comprender que nosotros hacemos parte de un plan maravilloso que además nos involucra desde la parte divina. No somos solo, es como que me saca de la condición humana para poder disfrutar de pensar en un destino espiritualizado para mí, en un destino superior, en un destino divino. Y eso me hace sentir privilegiado, me hace sentir maravillado. Y la verdad que es muy inspirador y muy alentador saber que nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer parte de ese plan de Dios. Ese plan empieza con esa invitación, una invitación a comprender que nuestra vida no es algo que está por estar. No es que Dios quiso tener muchos hijos y de pronto nos creó. Cada uno cumple un propósito, y esa vida que cada uno tiene cumple una función universal, y esa función tiene que ver con encontrarnos con Él, con ser semejantes a Él. Por eso su invitación de ser perfectos como Él es perfecto, hace que nosotros podamos comprender que la tarea que tenemos de llegar a esa divinidad desde lo humano pasa por ahí, pasa por buscar la divinidad, trabajar la divinidad y convertirnos en esa divinidad que el Padre quiere que nosotros seamos. Puede sonar como muy osado, muy soberbio decir que seremos divinos como el Padre es divino, pero esa es la invitación que Él nos hace, y tenemos que abrazarla y tenemos que sentirnos bastante privilegiados. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Así que esa invitación realmente de entender que vamos hacia Dios, hacia esa perfección, pues lo llena uno de felicidad. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esa perfección? Tenemos que comprender también, y el libro nos ayuda a comprender, que nosotros vamos hacia esa perfección de Dios. Dios es perfectamente existencial, o sea, desde siempre, desde el no tiempo, desde la infinidad, el Padre ha sido siempre perfecto. Entonces, existe una perfección existencial. Y el Padre nos invita, a través de los mundos del tiempo y del espacio, nos invita a que transformemos nuestro camino, nuestra experiencia de tiempo y espacio en un camino de perfección experiencial. Es decir, nosotros nos tenemos que volver perfectos. Él ya es perfecto. Nosotros nos tenemos que volver perfectos. Entonces, el propósito del Padre va a que nosotros nos unamos con Él en estas dos perfecciones, que se unan la perfección existencial con la perfección experiencial. Esta es la maravillosa era de los 7 superuniversos de tiempo y espacios, en el que todos están, todos los planetas habitados del tiempo y del espacio están en este mismo propósito. No solo somos nosotros, son muchos planetas habitados que están en este camino de lograr esa unificación entre perfecciones existencial y experiencial. Y esa es la conformación del Supremo. El Supremo aparece cuando todos los 7 superuniversos realmente logren ese equilibrio perfecto, logren esa lealtad espiritual y lleguen al punto de perfección que necesita el Padre para poder alcanzar
esa supremacía que va a ser conformada por la unión de esas dos perfecciones. Nuestro propósito es colectivo y es individual, pero también es colectivo. También es lograr que nuestros planetas habitados logren ese momento de luz y vida. Ese es el momento realmente donde la perfección experiencial va a tomar casi que un pleno sentido en esta era para poder unirse con la perfección existencial. ¿Y qué sigue después? Bueno, lo que nos cuenta el libro justamente es que los anillos exteriores que están en el espacio detrás de los superuniversos son justamente unos anillos en donde realmente digamos, a trascender ese supremo. Entonces, nuestra asociación complementaria entre la perfección existencial que existe en Ábona con el Padre y todos los seres perfectos, más la perfección experiencial nuestra, la que vamos a ir adquiriendo en este camino de amor, de sabiduría, de experiencia bastante importante. Ahí nosotros vamos a poder realmente trascender hacia un perfeccionamiento trascendental, un perfeccionamiento que va acorde con esa creación que hoy en día está en los anillos exteriores de los 7 superuniversos. O sea que la aventura es, mejor dicho, tenemos para rato la aventura. Así que tenemos que disfrutarla. Tenemos mucho trabajo, pero tenemos que disfrutarla, porque es una aventura que está llena de desafíos, pero no deja de ser una aventura. Eso es lo que no podemos perder de vista, más allá de los sufrimientos, de las dificultades que tenemos, no deja de ser una aventura. Y cuando uno la ve como una aventura, realmente a veces las cargas se alivianan, me parece. Luis Sí. Miguel, Sí. disculpa que te interrumpa. Acá me están escribiendo en privado por el chat. ¿Están viendo todos la pantalla compartida que Luis Miguel ha puesto? Ya, acá Mora Franco me dice que si todos los demás están viendo la pantalla compartida que Luis Miguel ha puesto. Por acá sí, se ve solo la pantalla que él comparte. A él hablando, no. Ya, entonces para quienes no estén viendo esa pantalla, es un tema de su propia computadora. Tienen que buscar la forma de ver lo que se está compartiendo y no las mini pantallitas de los que estamos acá presentes. ¿Quieren verme? Pero eso es muy fácil. Un momentito. A ver si lo puedo lograr acá. Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Repito, aquellos que no estén viendo la pantalla compartida, es algo de su computadora. Tienen que buscar allí en las teclas de arriba, no estoy exactamente segura dónde, unas flechas que son como que hacia los 4 puntos cardinales que dice cambiar a pantalla compartida o cambiar a pantalla completa. Lo que tienen que poner es cambiar a pantalla compartida para poder ver lo que Luis Miguel está proyectando. Bueno, listo. Ya, Luis, me disculpa la interrupción y continúa, por favor. Bueno. Ok. Bueno, estabas diciendo un poco que esta es una aventura que va a durar mucho tiempo y que tenemos que básicamente estar preparados, pero también disfrutarla, ¿no? Totalmente, disfrutarla. Gracias Lourdes por el pie. Hay que disfrutarla porque muchas veces creemos que es demasiada responsabilidad, pero también en esa responsabilidad viene ese disfrute, ese gozo que es esta aventura de responder al llamado del Padre de ser como Él. O sea, sí tiene una responsabilidad muy grande, pero hay que tomarla con entusiasmo como Jesús lo hacía. Así que, bueno, después de comprender este propósito, después de comprender este propósito de las eras, en realidad entonces
entendemos que la meta de todos esos universos es llegar a luz y vida, y esa luz y vida comprende primero la subyugación de la energía y de la materia por parte de la mente, por un lado, y la coordinación de la mente con el espíritu. Esas son dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Tratar de coordinar de que nuestra energía controle la materia, y eso lo hacemos por medio de la mente. Y hacer que nuestra mente esté alineada y coordinada con el espíritu. Esa es nuestra meta para lograr justamente ese perfeccionamiento experiencial. Y esto lo podemos hacer en presencia de ese don que el Padre nos ha dado, que es obviamente el don de la personalidad. Para entender un poco el tema de luz y vida, hay dos condiciones que debemos entender. Primero, tiene que haber una estabilidad física universal. Sabemos que los 7 superuniversos todavía están en movimiento, todavía están en creación. Más allá de los anillos externos, nuestros superuniversos todavía están produciendo nuevos planetas habitados, nuevas digamos, esferas, y esa estabilidad todavía no se ha dado. Y por otro lado, para llegar a luz y vida necesitamos trabajar la lealtad espiritual, que es toda esta coordinación de la mente con el espíritu que debemos lograr. Entonces, tenemos un camino para lograr eso. Y para eso, bueno, hay que entender un poco que nosotros partimos de, primero, tenemos una realidad finita, ¿ok?, donde nos movemos en tiempo y espacio, y allá está la realidad infinita del Padre, la perfección existencial que está en la eternidad. Y tenemos que tratar de tratar de unir esos dos mundos. Entonces, lo primero que tenemos que entender un poquito es el concepto de potencialidad y de actualidad. El concepto de potencialidad que explica el libro es que nosotros tenemos la potencialidad porque yace en nosotros, por ejemplo, en el ser humano yace esa luz del Padre, ese fragmento divino y eterno. Tenemos la potencialidad de convertirnos en seres divinos. Potencialidad. ¿Por qué potencialidad? Porque la tenemos que trabajar, la tenemos que convertir en algo real, en algo que realmente exista. Y esa potencialidad, al nosotros desarrollarla, se va a convertir en una actualidad. Es decir, lo que era posible se volvió real. Ese es el cambio de potencialidad a actualidad. Una vez que nosotros lleguemos a ese perfeccionamiento experiencial, realmente hemos logrado la actualidad de nuestra potencialidad. Y en ese camino de potencialidad y actualidad nosotros estamos pasando desde lo material hacia lo espiritual, pero siempre teniendo en medio la coordinación de lo mental. Esa parte mental que nos ayuda justamente a coordinar lo espiritual. Hay una parte en el libro que nos dice que nosotros en nuestra propia vida, digamos, no nos parecemos físicamente a lo que pasa en nuestro espíritu, pero poco a poco vamos a irnos pareciendo cada vez más a lo que desarrollemos espiritualmente. Nuestra manifestación física en los universos de tiempo y espacio, poco a poco va a ir pareciéndose más a nuestra identidad, a ese desarrollo espiritual que nosotros hagamos. Entonces, poco a poco vamos a ir espiritualizándonos. Ese es el camino. Ahora, ¿cómo avanzamos de la potencialidad a la actualidad? A través del entendimiento de los valores. Eso es lo que nuestra vida espiritual está marcada por el entendimiento y la comprensión de lo que mueve la vida, de lo que motiva la vida, de las cualidades que generan una gravedad espiritual hacia el Padre. El Padre nos lleva a nosotros, nos atrae a través de sus valores. Y esos valores son justamente la verdad, la belleza, la bondad y el amor. Y toda la comprensión de todos los valores... Perdón un momento. Si no lo quiero sacar. Vení, te voy a cortar el pelo. Perdón. Una interrupción logística. El perro había que sacarlo para poderle cortar el pelo. Bueno, entonces, esos valores supremos que nos atraen a nosotros desde nuestro interior, desde ese fragmento que nos conduce, nos guía suavemente hacia
hacia el Padre, el entendimiento de esos valores es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tratar de comprender los significados cósmicos y además tenemos que entender poco a poco, cuáles son esos valores y cómo son esos valores, porque el entendimiento de los valores no se da simplemente por una definición o un concepto estático en el que uno dice, bueno, el amor es tal. No, la evolución de los valores va a ir siempre ampliándose a medida que nosotros vayamos transitando este camino de la potencialidad hacia la actualidad. En ese camino de los valores nosotros, digamos, tenemos que trabajar en la comprensión ampliada de esos significados de la realidad, ¿sí? Es decir, como les decía, nosotros tenemos un valor potencial. Dentro de lo potencial y lo actual tenemos un valor potencial, y esa comprensión ampliada de los significados de la realidad, de todo lo que percibimos, es lo que nos va a permitir a nosotros poder entender y comprender y llegar hacia el valor actual, ¿sí? La base es todo lo que pasa en nuestra realidad y todo lo que comprendemos de lo que pasa en nuestra realidad. La profunda comprensión que nosotros y el profundo desarrollo de la comprensión de la realidad que nosotros hagamos es lo que nos va a permitir a nosotros entender realmente cuáles son las características de esos valores. Un ejemplo muy claro que yo siempre pongo es el de la amistad. Un niño muy niño ve en la amistad, la relaciona como valor, la relaciona con el juego, la relaciona con la diversión, la relaciona con el humor, con la risa, con los amigos. Pero a medida que uno crece, uno sabe que la amistad va mucho más allá que compartir buenos momentos. También es compartir momentos difíciles, momentos complejos. Y ahí nuestro valor, nuestra comprensión del valor amistad se ha ampliado. Ese es un ejemplo sencillo que nos puede hacer entender cómo pasamos de un valor potencial a un valor actual. Cómo hacemos que la comprensión ampliada a través del entendimiento de los significados de la realidad hacen que nosotros vayamos cada vez comprendiendo esos valores que son las cualidades divinas del Padre Universal. Perdón, me pasé. Así que, bueno, lo más importante es saber que obviamente el Padre nos dota de este fragmento universal para que resida en nosotros, nos guíe, nos estimule y nos inspire en esta aventura hacia Él. Ese fragmento es lo que nos permite a nosotros sentir esa gravedad espiritual, sentir que nosotros queremos ser mejores, sentir que nosotros queremos ser como Él. Esa es la gravedad espiritual que Él nos ofrece y justamente la que nos lleva a ser buscadores de la verdad, a cada vez buscar ampliar esos conceptos de valor y esos significados. Y la meta magna que nosotros tenemos en nuestra vida humana justamente es la sincronización con la divinidad de ese ajustador. Ese es un camino que no se hace de la noche a la mañana, ni de repente, es justamente un camino en el cual nosotros debemos promover poco a poco esa sincronización y favorecer esa sincronización con el ajustador que tenemos dentro. Esa es la meta magna de nuestra existencia y debemos tratar de lograrlo en lo que dura nuestra vida. No siempre es fácil lograr sentir la sincronía con el ajustador residente. Es muy difícil porque el ajustador no se comunica directamente con nosotros, pero se puede desarrollar ciertas digamos, reacciones vitales que favorecen justamente la sincronía con el ajustador. Se pueden desarrollar ciertos hábitos de pensamiento que nos ayuden justamente a conectar con el ajustador. También se pueden desarrollar prácticas y métodos que nos ayuden justamente a generar y a favorecer esa sincronía con el ajustador. Y eso es justamente lo que debemos encontrar de una forma personal.
hay algo que nos inspira en ese camino, que es obviamente el camino que Jesús vio, que Jesús hizo, y que realmente vamos a verlo más adelante, pero cada uno debe encontrar esa forma de favorecer siempre su sincronía con el ajustador residente, porque nuestra meta es fusionarnos con el ajustador. Y eso no está muy lejos. Fíjense que no está muy lejos. O sea, si bien supuestamente en planetas evolucionarios como el nuestro, en condiciones normales, debería llegar el momento en el que nosotros, esa fusión llegue a la realidad, digamos que no... Perdón. Debemos pensar que ese camino no está tan lejos. Nosotros la tenemos complicada porque en Urantia han habido dos calamidades diferentes a las de cualquier planeta evolucionario. Pero si ustedes piensan, nuestro primer logro, nuestro primer peldaño de llegar a la divinidad no está tan lejos, no está tan lejos. Está muy cerca si pensamos que va a ser, incluso puede llegar a ser en nuestra misma experiencia después de los mundos de estancia. O sea que estamos ahí, papá, estamos ahí cerquita. Y eso debe ser un aliciente, porque yo no me imagino la maravilla que debe ser fusionarme con el ajustador. Debe ser con mi ajustador, o sea, debe ser una cosa que yo digo, ya fue, ya, no, después de esto ya está. Y la verdad que no está lejos. Entonces debemos motivarnos justamente a trabajar cada vez más ese favorecimiento con el ajustador residente, ese favorecimiento de la sincronía con el ajustador residente. A ver. ¿Qué esto no sigue? ¿Qué pasa? Hola. Bueno, entonces, lo que nosotros debemos buscar en ese perfeccionamiento experiencial es justamente en el camino de luz y vida, es la lealtad espiritual. La lealtad espiritual yo la entiendo como esa coordinación entre mente y espíritu que hace que yo reconozca los valores y que sea fiel, que sea leal a esos valores espirituales que yo voy reconociendo con mi comprensión ampliada de los significados de la realidad, ¿no? Y no hay mejor ejemplo que el que nos da... Hola. No hay mejor ejemplo que el que nos da Jesús de Nazaret. Él nos dice, yo soy la puerta, yo soy el camino nuevo y viviente, y cualquiera que lo desee puede entrar para embarcarse en la búsqueda interminable de la verdad que durará la vida eterna. Pero yo aquí los quiero hacer reflexionar sobre algo. Muchas veces, o yo pensé, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo pensé que cuando decía Jesús, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo generalmente me iba siempre a tratar de interpretar todas las enseñanzas que él daba, lo que conocía de la vida pública, obviamente, en ese tiempo que no conocía el libro de Urantia. Entonces, cuando él decía, yo soy la puerta, yo soy el camino nuevo viviente, me fijaba mucho en esa parte en donde él hablaba con los apóstoles, donde los instruía, donde realmente les enseñaba sobre el reino de los cielos, y en todo ese ministerio, su ministerio público, cuando tuvo contacto con tantos seres. Y la verdad que prestaba mucha atención porque yo decía, bueno, lo que dice Jesús es el camino. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, y es que en realidad también el camino más, para mí, algo que realmente me llegó fue que el camino realmente de Jesús que nos puede a nosotros llevar a conducir y a entender ese camino más, es la parte en la que, desde la que él nace y se desarrolla como ser humano hasta que realmente logra su sincronía con el ajustador. Ese es el ejemplo vivo de él caminando por el camino de cada uno de nosotros, que tiene que hacer hasta sincronizarse con el ajustador. Sí, lo que él dice es muy importante, lo que él predica es muy importante. Todas las acciones que llevó a cabo después son supremamente importantes. Pero hay que darse cuenta que el camino de él, entre su desarrollo en su infancia hasta
el momento en el bautismo, donde él logra esa sincronía perfecta con su ajustador, ese es el camino que realmente nosotros podemos también ejemplificar en nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para transitar desde chiquitín hasta un ser que estaba sincronizado completamente con su ajustador? Porque por más que tuviera su condición divina, él transitó esa experiencia, la transitó justamente desde lo humano. Entonces, es ahí donde nosotros podemos también ejemplificar ese camino nuevo y viviente que él dice que nos puede ofrecer. Entonces, la vida de Jesús se divide, digamos, en dos partes, en dos etapas. Está su ministerio personal, que fue desde su nacimiento hasta su bautizo, y está su ministerio público, que es desde su bautizo hasta su muerte. Los dos son maravillosos, no hay uno mejor que otro. Pero en su ministerio personal logró llevar desde lo experiencial su perfeccionamiento a través de la alineación con el ajustador. Hasta el bautismo, él logró realmente, en ese momento logró lo que nosotros tendríamos que lograr, que es esa sincronización perfecta con el ajustador. Entonces, ¿cómo logró Jesús desarrollar su liderazgo hasta lograr la sincronía completa de su ajustador? ¿Y por qué hablo de liderazgo? Porque el liderazgo nosotros lo debemos entender. Un poco yo he estado mucho trabajando sobre investigación sobre el tema del liderazgo y el tema del liderazgo tiene que ver mucho con, no con una condición especial que tiene que ver con guiar a otros. Generalmente cuando uno piensa en liderazgo, lo primero que piensa es alguien que guía a otros hacia el logro de un fin. Pero el primer liderazgo que nosotros tenemos es el de nuestra propia vida. Entonces, yo en algún libro leí algo que decía que, una definición de Robin Sharma, de su libro El líder que no tenía cargo, me hizo mucho clic porque decía que el liderazgo es transformar una visión en realidad. Transformar una visión en realidad. Y no hay nada más simple que eso del liderazgo. Cada vez que yo quiero algo y tengo una visión de conseguirlo, hago todo lo posible por lograrlo, y cuando llego ahí, entonces lo he logrado. Es decir, he liderado el camino para lograr la visión. Y desde esa condición todos tenemos la cualidad del liderazgo. Absolutamente todos tenemos la cualidad del liderazgo. No es una competencia exclusiva, no es algún don que a algunos le dieron esa capacidad de que es que este nació como líder, no. Todos tenemos esa cualidad de transformar las visiones que tenemos en realidad. Todos lo hemos hecho. Entonces, en la medida en la que nosotros trabajemos en el liderazgo, en esa medida nosotros podemos lograr justamente nuestra visión, que sería sincronizarnos con el ajustador del pensamiento. Ese liderazgo se da primero a través de nosotros mismos. La base del liderazgo parte de nosotros, del autodesarrollo. La capacidad que nosotros tenemos de ajustar, de sincronizarnos con el ajustador, no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con nosotros mismos y desarrollarnos y trabajar en nosotros mismos. La etapa posterior al autodesarrollo, ahí sí es justamente cómo yo desarrollo a otras personas. Y después, cómo me convierto realmente en agente de cambio. Digamos que el potencial que tiene el liderazgo, que todos tenemos con el liderazgo, es poderlo transformar desde nuestro propio desarrollo para poder ser inspiración hacia muchos. Entonces, desde ese punto de vista, analicemos un poco las etapas de Jesús, de su vida, de su ministerio personal. De 0 a 13, acumuló conocimiento. Esto no lo dice el libro. De 0 a 13, acumuló conocimiento. De 14 a 20, ordenó, clasificó y correlacionó toda la información. Y de 21 a 29, organizó todo mentalmente para poder dedicarse a su servicio. Él logra en ese momento, teniendo 29 años, ese momento de sincronía vital. Pero fíjense aquí
cómo se divide esto y qué tan importante es entenderlo, por ejemplo, con la evolución de nosotros como seres humanos. De 0 a 13 acumula conocimiento, de 14 a 20 ordena, clasifica, es una etapa de correlación, mucho trabajo mental, mucho trabajo de coordinación mental y espiritual. Y en la etapa 21 a 20, mucho trabajo práctico de realmente ampliar esa información que ya ha sido correlacionada para tratar de incorporarla realmente a nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. Entonces, Jesús logra su autodesarrollo, trabaja en su autodesarrollo en estas 3 etapas, en todo ese momento, en todas estas 3 etapas, desde los 0 no, pero desde los 5 hasta los 23, menos de los 5, desde los 3 años ya estaba haciendo cositas, pero desde muy temprano hasta los 29, él trabajó siempre en su autodesarrollo, no paró de trabajar en sí mismo. Y poco a poco, muy temprano, empezó a trabajar con el desarrollo de otras personas. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero por ejemplo, solamente como para avanzar un poquito, él a los 10 años ya era líder de un grupito de 7 muchachos que querían conformar una sociedad para la conquista de la adultez. Ya tenía fue desarrollando esa capacidad de liderar a otros desde muy joven. A medida que se desarrollaba, iba pudiendo desarrollar a otros. Y finalmente, en realidad, cuando empieza su tercera etapa, la etapa adulta, cuando él empieza y además decide viajar y trabaja se va con Gonó, Diganir, en realidad empieza ya ese camino de agente de cambio que se extiende hasta el momento en el que él fallece, ¿no? E incluso un poquito más allá, porque sigue cambiando nuestras vidas hasta hoy en día. Pero bueno, lo importante aquí del camino viviente de Jesús como ejemplo es ese camino de autodesarrollo. ¿Qué trabajó él en su desarrollo para liderar su vida y lograr su visión, transformar su visión en realidad? Transformar su visión en realidad era la sincronía completa con el ajustador. Transformar su visión en realidad tenía que ver con divulgarle a los hombres que el Padre Celestial existe y que todos somos una familia. A mí me gusta ver, con esto de los frutos del Espíritu, pues me gusta ver que los frutos como que salen de un árbol. Entonces, las raíces de los árboles son las que generan realmente qué tipo de la semilla, obviamente, y las raíces son las que generan qué tipo de árbol va a ser y qué frutos va a obtener. Entonces, existen cuatro competencias. Cuando hablamos de competencia, hablamos desde el latín competere, tiene que ver con ser competente para. Cuando hablamos de competencias, él desarrolló 4 competencias que a mí me llaman la atención. Yo las analicé, digamos, y las concluí en estas cuatro competencias. En este autodesarrollo, él trabajó en, primero, la motivación al aprendizaje. Segundo, desarrollo de habilidades. Trabajó mucho en el desarrollo de sus habilidades. Tercero, trabajó en la orientación al propósito. Y por último, las relaciones interpersonales. Fue algo que fue constante en su vida. La motivación al aprendizaje coincide con esa etapa de 0 a 13 en donde él acumula información. Pero además también continúa en la etapa de los 14 a los 20, donde él también sigue aprendiendo y sigue motivado por el aprendizaje. El desarrollo de habilidades tiene que ver justamente con la destreza que lograba para poder comprender cómo era la vida humana, cómo desarrollar habilidades, y fue un ejemplo clarísimo de todo lo que se puede desarrollar. Después, cuando realmente empezó, ya después de que acumuló toda la información y empezó a correlacionarla, empezó a trabajar en la orientación de su propósito. Y finalmente, que no tiene que ver con secuencia, pero finalmente la competencia de relaciones interpersonales lo acompañó durante toda su vida. Le dio una importancia tan que realmente el libro en algún momento dice que la verdadera educación que él
pudo obtener esa mezcla dice, esa mezcla de mente y corazón tiene que ver justamente con la relación con sus semejantes. Ahí realmente él tuvo la oportunidad de conocer a los hombres y de poder ayudarlos a marcar un camino a su vez. Vamos a analizar un poquito cada una de estas motivaciones, de estas competencias. Un stop. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Bueno. Estamos todos atentos a lo que vos estás hablando. Tenemos un tiempito. ¿Cuánto tiempo tenemos, Marito? ¿Cómo vamos? Y mira, la sala se comenzó a completar, así que ¿cuánto tiempo tenés más vos? No, por ahí unos porque hay algunas preguntas. Unos 15 minuticos más de exposición. Prosigamos, no hay ningún inconveniente, gracias. Bueno, gracias. Bueno, motivación al aprendizaje. Vamos a empezar con la motivación al aprendizaje. La educación espiritual y moral y cultural de Jesús arranca desde su familia. Todos sabemos que desde los autootorgamientos, la explicación de los autootorgamientos nos hablaban de las condiciones realmente del pueblo judío y obviamente de la elección de María y José como los padres de Jesús. Y como buenos padres elegidos, la verdad que Jesús recibió una educación moral, cultural y espiritual de sus padres, principalmente en su hogar, porque siempre siempre Jesús tuvo unos padres dispuestos a responder todas las preguntas que él tenía, incentivaban su desarrollo, le conseguían la cajita de arena para que hiciera sus dibujitos, pues, sus mapas. José le dio un manuscrito para aprender griego, y esto estamos hablando de 5 años, 6 años. Entonces, lo pusieron en una dinámica realmente de aprendizaje en el que favoreció justamente su desarrollo, su educación espiritual, moral y cultural. Esto todo venía relacionado obviamente con esa adaptación a la cooperación familiar y la disciplina hogareña. Ellos se dividían tareas, no es que yo veo algo como los niños de ahora que realmente es como que los niños de ahora no les puede uno poner a que se tiendan la cama a los 5 años. Pues ¿cómo le ocurre? ¿Cómo van a tender la cama a los 5 años? Pues no, deberían tender la cama, deberían hacer cosas que tengan que ver con la disciplina familiar, deberían tenerla desde muy temprano. Bueno, no es una protesta, simplemente que es una diferenciación de cómo en el pueblo judío y en ese momento también había un gran desarrollo en realidad para poder educar a los hijos de una forma disciplinada. Después tenemos la educación, recordemos que en la educación de los padres, María estaba a cargo de él hasta los 5 años y después José se encargaba de toda la parte del desarrollo, digamos, religioso. Después aparece la educación intelectual y teológica. Él tenía un chazán, es decir, había un chazán, un maestro religioso que le enseñaba todas las escrituras en hebreo, le enseñaba toda la parte intelectual y teológica. O sea que había un maestro dedicado a él y pasaba una velada por semana con Jesús, enseñándole, y el libro dice que fue una gran influencia para Jesús. Después estaba la educación escolar. Una de las grandes, digamos, ventajas que tenía el sistema judío es que tenía un sistema de crianza que estaba dividido en 7 etapas, desde los niños que nacían hasta que se volvían jóvenes, y ese camino de educación, digamos, hacía que ellos pudieran ir pasando de responsabilidad a responsabilidad e ir ampliando esa capacidad de entendimiento. Los acompañaban. Yo no he visto algo semejante en los días de hoy. Es como que siento que la educación escolar se limita a trabajar el conocimiento y no necesariamente a trabajar todo lo que pasa con
todo lo que pasa con la creación consciente de desarrollo de responsabilidades. Y por último, la educación informal. Jesús se mezclaba con sus semejantes por el tema de que el taller de reparación de José estaba en un lugar, Nazaret mismo era un lugar de encuentro, de cruce de caminos de muchas ciudades, y Jesús desde muy temprano escuchó muchos puntos de vista de grandes pensadores que pasaban por ahí. Les encantaba hablar con Jesús porque Jesús tenía una cualidad de preguntarles. Pero realmente él desarrolló también esa educación informal de estar interesado en qué era lo que pasaba con esos viajeros. También desarrolló esa capacidad de conectarse con la naturaleza, de reverenciar la naturaleza y ser comprensivo con ella. Y no solo eso, dedicó su vida a diversos aprendizajes que lo sorprenden a uno. O sea, con 8 años el hombre sabía ordenar una vaca, sabía hacer queso, era un gran tejedor, o sea, aprendió a usar el telar y a tejer, trabajaba la cerámica con arcillas, aprendió a tocar el arpa, le encantaba, había aprendido matemáticas, ya empezaba a trabajar en la carpintería. O sea, 8 años, y mire la diversidad de conocimientos y de aprendizajes a las que él estaba expuesto por aprender. Entonces, nos marca un camino exactamente de decir, qué increíble, cómo nosotros complementamos hoy la educación informal de nuestros hijos. Generalmente, hoy mandamos al hijo a clases de canto o a clases de un deporte, pero en 8 años él tuvo una gran cantidad de experiencias en cuanto a aprender cosas prácticas y cosas simples de las tareas humanas. Ahora, toda competencia se desarrolla a través de comportamientos. ¿Cuáles fueron los comportamientos claves que Jesús desarrolló para poder lograr trabajar esta competencia del aprendizaje? Su observación aguda. Él era muy observador, él miraba todo y trataba de encontrarle la lógica a todo a lo que veía. Y no solo se quedaba con la observación aguda, sino que además buscaba ser curioso e indagaba, no paraba de indagar y no hacía más que preguntar. Su curiosidad, por ejemplo, lo llevaba a recostarse, a mirar las estrellas, y se quedaba incluso después de las horas que tenía ya para dormirse, con 6 añitos se quedaba mirando las estrellas y tratando de entender qué es esa maravilla. Tenía la extroversión suficiente para relacionarse con estos viajeros que pasaban ahí. Y no solo eso, sino que en su camino de desarrollo del aprendizaje no se quedaba solamente con las respuestas que le daban. Hoy en día el aprendizaje pareciera estar abocado hacia dar respuestas y decir esto es así, esto es así, esto es así. Pero se perdió esa capacidad de desafiar el status quo. Bueno, Jesús era una persona que no se quedaba con lo que le decían. Él desafiaba el status quo. Con 9 años, él tuvo la experiencia de dibujó al maestro, sabe que estaba aburrido en una clase, así como diciendo, esta clase está aburrida, y se puso a dibujar al maestro con un carboncillo en el piso. Y bueno, no, pues eso se armó un problemón, se armó un problemón tremendo, porque incluso era un sacrilegio prácticamente para los judíos en esa época, tratar o sea, lo veían como imágenes idólatras. Entonces, en un momento llegaron esos maestros digamos, el consejo de ancianos llegó a reclamarle a José y María que como eso, le empezaban a echar la culpa a José de que él estaba haciendo eso, y él escuchó y se metió y pidió que le escucharan su posición. Y realmente supo defender su posición, más allá de que dijo, obviamente aceptó decidir hacerle caso a todo lo que dijera el padre y todo lo que definiera el padre. Y con eso zanjó el tema. Con eso nos muestra su otro comportamiento clave, el respeto hacia sus mayores. O sea,
siempre respetó a los mayores, siempre tuvo ese respeto suficiente en ese camino de aprendizaje, de respetarlos y de entender el respeto hacia sus padres y hacia las otras personas que eran mayores que él. Entonces, esta es la primera competencia que él nos muestra en su camino viviente, en su camino de desarrollo. Motivación al aprendizaje a través de los comportamientos que están ahí. Ahora, la pregunta para ustedes y el ejercicio para ustedes es el siguiente. Yo quisiera que ustedes pensaran para mejorar su capacidad de liderazgo. ¿En qué conocimientos debemos trabajar? ¿Cuáles son esos conocimientos que ustedes deben incorporar? Y piénsenlo en estas cuatro posibles áreas. ¿Debemos trabajar acaso en la educación espiritual, moral y cultural, en la educación intelectual y teológica, en la educación escolar, en la educación informal? Cuando pensamos en nuestra capacidad de liderazgo y en nuestra capacidad de liderazgo para nuestros hijos, ¿en qué área deben incorporar? Por favor, elijan una de esas áreas. Les doy un minuto para que lo piensen. Ok. La segunda pregunta es, observen los comportamientos claves que desarrolló Jesús para esta competencia. ¿En dónde debe cada uno de ustedes trabajar hoy en día? ¿Acaso en la curiosidad? ¿Acaso en la indagación? ¿Preguntamos poco? ¿Acaso en la extroversión? ¿Me cuesta relacionarme con los otros? ¿Acaso en el desafío del status quo cuando me dicen es que esto sí siempre ha sido así? ¿Acaso en el respeto por los mayores, tratar de indagar de aquellos que son mayores? ¿En cuál de esos comportamientos ustedes deberían trabajar? Elijan uno. ¿Listo? Bueno, muy bien. Continúo. Vamos a ver la siguiente competencia, el desarrollo de habilidades. Él, como decíamos, desde muy temprano empezó a hacer tareas prácticas. Esto del telar, de ordeñar la vaca, de salir aquí, de allá. Él estaba muy relacionado y muy vinculado con todo lo que pasaba en la familia. No habían tantas distracciones, obviamente había una dedicación exclusiva que él pasara tiempo con su madre, que le ayudaba, por ejemplo, con el cuidado, le enseñaba el cuidado de las flores, de la hiedra, etc. Y lograba tener en ese camino esa responsabilidad familiar. Pero la habilidad reconocida como el desarrollo de una destreza, es decir, yo me vuelvo hábil a partir de, yo no soy hábil por nacimiento, me convierto en una persona hábil a partir de la práctica, a partir de hacer una cosa una, otra y otra vez. Entonces, él empezó a desarrollar habilidades muy tempranos y una de las que desarrolló es la de la oratoria y la narrativa. Él con 14 años, después incluso del fallecimiento de José, se sentaba a tocar el arpa por las noches y a contar historias y todos los vecinos iban y se sentaban al lado de él y lo escuchaban. Con 15 años ya empezó a hacer la organización digamos, a dirigir los oficios de la sinagoga y él se exponía a esa oratoria y esa narrativa. O sea, muy pronto se empezó a vincular con esa capacidad de oratoria y narrativa. No es que Jesús, digamos, apareció tan maravillosamente narrador y orator y con esa por una condición divina. La desarrolló desde muy temprana edad. Lo mismo pasó con la meditación y la oración. Él desde muy temprano, a los 12 años, empezó realmente a trabajar mucho en la meditación, en tener periodos de mayor profundidad en su meditación y en su oración. El libro en algún momento dice que, digamos, a los 14 y los 15, que fueron unos años cruciales para él se iba a la colina a meditar y empezó cada vez a tener más esta práctica meditativa y de oración y de conexión con el Padre. Y aún así, en esos momentos estaba, el libro dice que estaba lejos de alcanzar esa conexión con su ajustador de pensamiento. Eso me sorprendió, porque yo decía, bueno, ya está, ya la tiene clara, su ajustador con el pensamiento siempre fue cerquita, ¿no? Él lo fue desarrollando poco a poco y llegó al punto de esa sincronía donde ya realmente
logró la habilidad de sincronizarse y de comunicarse y de comulgar más fácilmente con su ajustador del pensamiento. Entonces es una habilidad, entender que es una habilidad. Nuestro trabajo de sincronización tiene que ver con la práctica y con la constancia de nosotros practicar la comunión con el ajustador a través de la meditación, de la oración, de la adoración. ¿Cuáles fueron los comportamientos claves en esta etapa? Su optimismo práctico y esperanzador. Él, en su responsabilidad familiar, cuando muere, por ejemplo, José, después de que murió José, murió Amos, al tiempo murió Amos, y realmente que era uno de los hijos de María, realmente la familia estaba golpeada y él era el sostén de prácticamente esa familia, el sostén emocional. Y él siempre mostró este optimismo práctico. En algún momento le dice a María, la congoja no nos sirve nada, no nos lleva a ningún camino, más bien nos serviría mucho que vos sonrieras porque nos inspiras, nos llevas a progresar. O sea, siempre tenía esa esperanza de progresar y las finanzas no le iban. Su hermanito había muerto, su papá había muerto, era hermano mayor y responsable de toda su familia, así que no la tenía fácil, pero nunca bajó los brazos con su optimismo, ni con su entusiasmo, era súper entusiasta. Él todo lo que hacía tenía la capacidad, el libro dice en algún momento que tenía la capacidad en ese momento de compenetrarse con la tarea que estaba haciendo, poner todo el poder de la mente, del cuerpo y del espíritu en la tarea que estaba haciendo. Y eso también es una habilidad, tratar de lograr la concentración. Desarrolló mucho la paciencia, por ejemplo, con su hermano Judá, en esta responsabilidad familiar y en este desarrollo de la habilidad de ser padre, porque es una habilidad, porque lo va aprendiendo a través de la práctica, desarrolló una infinita paciencia. Y sobre todo mostraba siempre disciplina y dedicación. Él estaba ahí constantemente. Una de las cosas que más falla uno tal vez, o por lo menos yo, en la vida es tratar de mantener una disciplina y una dedicación constante. Muy fácilmente uno planea algo, hoy en día que estamos llenos de estímulos, planea algo, pero no lo cumple, o no lo logra seguir. Procrastina uno mucho, uno va aquí, va allá. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor, apagar micrófonos, que está molestando bastante. Gracias. Entonces, la disciplina y la dedicación fue algo que lo caracterizó en su vida. Él dedicaba tiempo para el arpa, él dedicaba tiempo para los estudios de las escrituras. Él sacaba de su tiempo extra para tratar de hacer las cosas cuando tenía la posibilidad. Siempre fue muy disciplinado y muy dedicado. Nuevamente, hagamos el ejercicio. En nuestras habilidades, ¿cuáles son las habilidades que nosotros debemos desarrollar? ¿Acaso las tareas en el hacer humano? ¿Acaso sabemos hacer solo una tarea o unas pocas tareas? ¿O podríamos tratar de trabajar en otro tipo de tareas? Por ejemplo, los hombres que no cocinan. Yo aprendí a cocinar después de que me fui para Barcelona a estudiar. Aprendí a cocinar después de viejo, pero no saben la maravilla que es. No la maravilla que me queda la comida, porque ahí ya no sé. Pero sí aprendí el arte de cocinar. Cada vez que uno incorpora un arte nuevo, se expande nuestra capacidad neuronal y eso hace que nosotros desarrollemos ese campo de la neuroplasticidad que hace que nosotros tengamos nuevas conexiones, por ende, nuevas posibilidades. Trabajar nuestro cerebro es lo mejor que podemos hacer y una de las mejores formas de trabajar nuestra neuroplasticidad es a través de hacer tareas que no hemos hecho nunca. Aprender un idioma, bañarse cepillarse los dientes con la mano contraria. Eso sí que es difícil. Bueno, ¿acaso en la responsabilidad familiar o en la oratoria y la narrativa, nosotros que de pronto estamos trabajando en esta parte de sentir que queremos trabajar con otros, difundirles a otros la revelación, nos encontramos con familiares, con amigos a los que queremos hablarles de la revelación y como que nos sentimos cortados en decir una cosa u otra? Hay que exponerse a la oratoria y la narrativa, hay que tratar de trabajar en ese aspecto. ¿Puede ser esa habilidad la que yo quiero trabajar? ¿O acaso la meditación y la oración?
es tan importante para el desarrollo y la conexión con el ajustador. ¿En qué área ustedes deben trabajar para mejorar sus habilidades? Elijan una. Y ahora que eligieron una, ¿cuál es el comportamiento clave que ustedes deberían desarrollar? Puede que ya lo tengan, pero a lo mejor lo tienen que trabajar más. O a lo mejor tienen que trabajar en uno que no lo tienen tan bien desarrollado. ¿Acaso en el optimismo, en el entusiasmo? Escojan uno de esos comportamientos claves para trabajar mañana mismo. Muy bien. Vamos con la orientación al propósito. O sea, Jesús una vez ya tuvo claro, una vez trabajó todo el aprendizaje, o sea, él siguió aprendiendo mucho más, pero una vez que tuvo claro y correlacionó toda la información, empezó a trabajar en la definición de su misión. Él al principio quería ser, llegó a querer ser, digamos, ceramista de arcilla, o después quiso ser pescador, después quiso, o sea, y después realmente como que le empezó a trabajar la cabeza para decir, no, yo quiero ser un maestro religioso para mi pueblo. Y en su trabajo definió un propósito para él. Nosotros no trabajamos en eso, o sea, yo me doy cuenta de que cuando hablamos de esta búsqueda de inteligencia entusiasta, uno generalmente llega a la vida y elige una carrera, pero la elige porque, bueno, porque tiene más salida laboral o porque sí o porque esto me gusta, ¿no? Pero definir una misión en la vida es entender que existe un propósito al cual nosotros estamos llamados. Ese propósito eterno, altamente espiritual y divino que el Padre nos brinda, no tiene que ver con el trabajo que hacemos aquí como seres humanos, ¿o sí? Lo importante es que yo defina la misión de mi vida, que yo defina ese propósito. Bueno, Jesús lo definió, empezó a trabajar en esa misión y no fue que lo tuvo claro y ya está, no, desde los 12 años hasta sus 18, 19 años, estuvo trabajando en el plan, imagínense, casi 5 años trabajando en su plan y aún así siguió después trabajando en su plan para después salir a trabajar en la difusión del Padre como Padre universal. Entonces, trabajó en la definición de su misión y trabajó mucho en la coordinación mental y espiritual. Él, ahí en estas edades, a partir de los 12 años, él empezó realmente a trabajar en ese aspecto. A los 14 y los 15 años, el libro nos dice, aún lejos de desarrollar un alto grado de comunicación con el ajustador, empezó a trabajar esa coordinación mental y espiritual progresivamente. Y él definió, en ese momento, de los 14 y los 15 años, definió, bueno, 2 fines. Yo tengo la familia y la misión. Y entendía un poco en esta coordinación mental y espiritual el balance entre el deber y la lealtad. O sea, el deber de su misión y la lealtad con su familia. Y eso hizo que él priorizara justamente y se enfocara en sus propósitos. Fue muy consecuente con lo que pensaba. Él tuvo un foco en su propósito que era sacar su familia adelante y después sí revelar al Padre. Y en ese foco incluso tuvo la tentación de un grupo que llegó a convencerlo, que era casi como, se estaba llamando como partido político, y lo trataban de convencer de que él fuera y se aliara con ellos para ser un aliado de ese partido, y él decidió abstenerse de eso, incluso con mucho ruido que hubo en Nazaret en ese tiempo, porque esperaban que él se incorporara al ser un guía para todos, para muchos de los jóvenes de ahí esperaban que él se incorporara, y al no quererse incorporar, muchos de los seguidores de Jesús no se incorporaron. Bueno, se armó tremendo zaperoco, pero nos mostró su foco en el propósito, no dejó de hacerlo. Y en su priorización, primero la familia, después el propósito del Padre. ¿Cuáles fueron los comportamientos claves en esta competencia? Su concentración mental profunda. Él se concentraba realmente en lo que estaba haciendo. Hoy en día estamos muy desafiados con los estímulos, de todos los estímulos que tenemos con el celular, pues que nos timbra cada 5 minutos, con lo que hay que hacer,
con las múltiples obligaciones que tenemos, pero él tenía la capacidad de concentrarse y eso lo hacía aislándose, eso lo hacía él un poco, cuando se tenía que aislar a meditar y orar, lo hacía, y cuando tenía que estar concentrado en una tarea, lo hacía, es decir, practicaba el aquí y el ahora, en donde estuviera estaba profundamente concentrado. Trabajó en la tenacidad, tuvo que desafiar a este grupo y decirles, no, mi momento está aquí, mi momento de salir al Padre no ha llegado. Tenía esa tenacidad de seguir adelante con lo que había propuesto. Tenía esa sagacidad lógica de ir trabajando su mente. Él era muy, muy inteligente. Al principio era del tercio más grande, entre el tercio más grande, más inteligente de la clase. No el libro nos dice que era el más inteligente. Estaba en el tercio de los más inteligentes. Y eso lo despierta a través de esa curiosidad y esa indagación y esa búsqueda, esa conexión, todo ese desarrollo que hizo neuronal a través de esas múltiples tareas que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Era muy metódico y sistemático. Ya cuando tuvo que responder por su familia, el hombre era un muy buen administrador. Y estamos hablando de un muchacho de 15 años al frente de una familia haciendo negocios de ventas de casas, de terrenos, negociando servicios, o sea, trabajaba en su método y en su sistema. Y buscaba siempre justamente organizar a su familia. Él era muy buen organizador con su familia. Entonces, lo siguiente es, para mejorar mi capacidad de liderazgo, ¿cuál es el propósito que quiero alcanzar? Y aquí esta es una pregunta súper importante. ¿Cuál es la definición de sus propósitos? ¿Cuál es el propósito que los acerca a ustedes a ese camino de aventura divina en la cual están llamados a ser únicos e irrepetibles? Sus fragmentos que están en sus cabezas son únicos e irrepetibles y sus vidas son únicas e irrepetibles. Ustedes son llamados a ser justamente parte de ese propósito divino del Supremo. Entonces, tenemos que estar muy, muy bien orientados a nuestro propósito, entender cuál es nuestro propósito, saberlo entender, dilucidar y tratar de ir hacia él. ¿Acaso tenemos que trabajar en la coordinación mental y espiritual para saber que nuestros pensamientos estén más conectados siempre con nuestro espíritu? ¿O acaso tenemos que trabajar en nuestro foco en el propósito? Por ahí nos desviamos mucho, procrastinamos, es decir, que empezamos una cosa y no la terminamos a media. O priorizamos. ¿Cuál es la capacidad de priorizar? Por favor, elijan una de las áreas en las que tengan ustedes o sientan ustedes que tienen que trabajar para mejorar su liderazgo. Y nuevamente, ¿qué comportamiento deben trabajar más? ¿O qué comportamiento clave les gustaría desarrollar? ¿Listo? Bueno, me apuro un poquito porque creo que ya me pasé. Relaciones interpersonales. Bueno, este sí que es importante, porque en toda su vida él tuvo la oportunidad de primero relacionarse todo el tiempo con semejantes y mostró ese respeto e interés por los mayores que ya lo habíamos hablado, pero siempre también tuvo un respeto por cualquier ser, por humilde que fuera, de poder aprender de él. Eso es una cualidad inmensa, poder pensar que cualquier persona nos puede enseñar, por muy diferente que parezca o muy poco desarrollado que parezca una persona, siempre hay alguien que te puede enseñar. Y bueno, él tenía una interacción muy constructiva con sus pares, con esta sociedad que armó, con sus amigos, los ayudaba a hacer juegos, trabajaba en eso. Y en la delegación y el empoderamiento trabajó ya ahí como desarrollo de otros, desarrolló mucho cuando empezó a delegarle todos los asuntos de la familia a Santiago, a su hermano, y con sus hermanas empezaba a hacer lo mismo con los menores. O sea, él poco a poco se fue desvinculando y fue dándole a ellos esa capacidad y esa experiencia de liderar sus propias familias. Y ahí justamente aparecen esos comportamientos claves que él trabajó. El interés en la vida de otros. Se interesaba por lo que pasaba con los otros. No solo se interesaba, acompañaba.
acompañaba a sus hermanos en su seguimiento. Cuando él se empezó a ir a los viajes, como no digan ir, estaba igual ausente, pero presente de alguna forma, conectado, y quería saber cómo avanzaba, cómo iba, o sea, tenía un acompañamiento con su hermano para saber que todo iba bien con su familia terrenal. Tenía mucha confianza en los demás, y tenía inmensa comprensión y compasión por los seres humanos. Les interesaba y se hacía eco de todo lo que les pasaba. Pero sobre todo trató siempre a los demás con mucho respeto, tacto y tolerancia. Ni quedé hablar del amor. Así que las relaciones interpersonales fueron algo que marcaron en su vida y marcan en su vida este desarrollo del liderazgo de Jesús. La pregunta es, ¿qué tipo de relaciones tengo que trabajar? ¿En qué tipo de relaciones tienen ustedes que trabajar? Por favor, elijan una relación que quieran trabajar. ¿Acaso su relación con todos los semejantes? O, por ejemplo, trabajar el respeto y el interés por los mayores. O con sus pares. O tal vez trabajar un poco en la delegación y el empoderamiento. ¿En qué área ustedes consideran que deben empezar a trabajar ese liderazgo? ¿Y cuáles son esos comportamientos clave? Un comportamiento clave. Elijan uno. Un comportamiento clave en el que ustedes sientan que tienen que trabajar. Bueno, gracias. Para concluir acá, solamente esta frase, ayer en la charla de Luis García Ori también salió y hablábamos de los frutos del Espíritu, porque justamente a partir de nuestro autocontrol, de desarrollar nuestro liderazgo, de poder desarrollar todas estas competencias que Jesús también desarrolló para trabajar su sincronía con el ajustador, realmente ahí empiezan a aparecer esos frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu denotan justamente esos frutos del Espíritu. Esos frutos del Espíritu realmente denotan que nosotros hemos logrado un grado de autodominio a nosotros mismos. El libro muestra estos frutos del Espíritu, por un lado, el servicio amoroso, la consagración desinteresada, la lealtad valiente, equidad sincera, honradez iluminada, esperanza imperecedera, confianza fiel, ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente, paz duradera. Fíjense que todos tienen valores y adjetivos de esos valores, o sea, son valores ampliados con un adjetivo que además sigue ampliando el valor. El tema es, nosotros vamos a ver si nosotros hemos dominado a partir justamente de estos frutos del Espíritu, si hemos dominado nuestra sincronía con el ajustador. Para poder desarrollar estas reacciones vitales, esto también lo veíamos ayer, estas reacciones vitales son las manifestaciones de que nosotros hemos dominado nuestro espíritu, o sea, de que hemos logrado esa sincronía. Cuando nosotros logremos esa sincronía, estas reacciones empiezan a verse. Cuando nosotros vemos la alegría, la aceptación. Ayer hablaban de resignación y creo que para mí la palabra resignación tiene más que ver con la aceptación. Cuando nosotros empecemos realmente a que en nuestras vidas, nuestras reacciones, tal como aparecen a partir de las experiencias que tenemos, son reacciones que están llenas de alegría, de aceptación, de bondad, de paz, de amor, de humildad, de templanza, en ese momento nosotros podemos saber que la medida realmente de nuestros frutos espirituales están dadas porque nosotros estamos mejorando en ese dominio espiritual de conciencia con el ajustador. Para nada hay que descartar obviamente la cooperación que necesitamos trabajar con el ajustador, y es bueno recordarla como nos la explica el libro, que son 4 pasos. Elegir responder a la guía divina, o sea, tenemos una guía divina a la cual hay que responder. Amar a Dios y desear como Él. Yo creo que todos lo tenemos, esa parte es como que cada buscador, digo yo, todos los que estamos acá, por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que todos amamos a Dios y deseamos ser como Él. Eso ya está. Pero elegir responder a la guía divina no siempre es fácil, porque no siempre tenemos el discernimiento claro de qué sería exactamente responder a la guía divina.
cuando tenemos situaciones en las que nos tenemos que debatir, por ejemplo, con esto del deber o la lealtad. ¿Cuál es la guía? ¿Qué sería elegir para responder a la guía divina ahí? Y ese es justamente el desafío, saber cómo trabajar en esa elección de responder a la guía divina. Amar al hombre y desear servirle. Aquí tenemos también que trabajar mucho como fraternidad, como hermanos que somos. Después de entender que tenemos el mismo Padre, tenemos que trabajar en amarnos unos a los otros. Y amarnos es saber que dentro de cada uno de nosotros, al frente del hermano que yo tengo y del que de pronto le tengo poca paciencia, hay un ajustador del pensamiento, hay un fragmento de Dios que está tratando de trabajar para él, con lo cual yo tengo que hacer que todo mi ser lo ame, porque estoy amando al Padre a través de él, estoy demostrando mi amor por el fragmento que tiene el otro en su mente y que lo está espiritualizando. Entonces, no podemos aplazar esa condición de amar al otro incondicionalmente. Jesús nos lo enseñó y tiene que ser así. Y aceptar la ciudadanía cósmica, que no tiene ninguna otra cosa que ver con aceptar que nosotros hacemos parte de este universo maravilloso y eterno y que nuestro fin no se agota en 80 años, que nuestro fin y nuestro propósito debe trascender más allá de lo que nosotros justamente estamos en el aquí y en el ahora, en esta tierra, en este planeta hermoso, Urantia. Nosotros en algún momento vamos a trascender y tenemos que trabajar para esa trascendencia. Si nuestra vida es eterna, ¿en qué cosas tengo que empezar a trabajar hoy? Si nuestra vida es eterna, ¿en qué cosas tengo que empezar a trabajar hoy para cumplir con ese propósito al que el Padre me está llamando? Para cerrar, me gusta esta frase mucho, me gusta este apartado del libro en el que Ganit le pregunta al maestro por qué se ocupa tanto de hablar con extraños, y él le responde: Ganit, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar al Padre en el cielo, descubres que todos los hombres son tus hermanos. ¿Y qué tiene de raro de que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos es la suprema experiencia de la vida. O sea, nada que decir. O sea, más clarito para dónde. Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos, incluso a los que están en la mala, incluso con los que nosotros no tenemos buenas relaciones. A esos son los hermanos. Entenderse con el que uno ama es muy fácil, pero entenderse con el que uno tiene roces, ahí está el desafío. Esa es la verdadera suprema para aprender a amar a aquellos que son diferentes. Tengo que aprender a entender sus problemas y aprender a ver cómo es que están pensando y qué es lo que les está pasando y cómo puedo yo ayudarlos y cómo puedo sumarme a esa colaboración fraternal que tenemos todos como suprema experiencia de la vida, como lo dice Jesús ahí. Y bueno, ya con esta me despido. Yo desde aquí, desde este rinconcito de la península de Valdés, ustedes por allá en Santo Tomé y todos los otros que están conectados por este maravilloso planetica que tanto amamos. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrir los micrófonos para ese aplauso. Ya me siento motivado. Yo pensé que no había nadie. Vamos, todavía, vamos. Muchísimas gracias. Como Bueno, estamos un poco atrasados, Luismi. Sí. Solamente vamos a recibir 3 preguntas o comentarios. Aquí tenemos un comentario de Mora que dice: impecable exposición del cucu. Me imagino que eres tú. Sin preguntas, solo felicitaciones por la claridad de la charla. Gracias, muy gratificante. Gracias, Morita. Chicos, podemos escuchar a 2 personas más que quieren hacer alguna pregunta o un comentario. Por favor, adelante. Bueno, yo estoy aquí en España. Es una hora muy diferente a la vuestra y estoy entre pucheros con la comida, pero me has quedado sin palabras. Sublime, tu ajustador tiene que estar saltando de alegría. He aprendido mucho, he aprendido una barbaridad. Ha sido realmente soberbia tu charla. Te felicito enormemente porque creo que la aplicaré en mi vida sin duda. Felicitaciones desde aquí y nada más que decir que un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que estáis ahí. Gracias, Chispa. Gracias. ¿Alguien más?
Nada. Graciela, quiere, aquí presente en Santo Tomé, quiere hacer también un comentario. Bueno, Gracielita, bienvenida. Luismi, te agradezco muchísimo en la disertación, la parte que vos ponés las cuatro etapas que pasa el maestro. Yo te quiero preguntar algo, ¿podríamos decir que esas son 4 etapas que pasa toda persona que ingresa a esta revelación? Podríamos asegurar que no importa que la conozcamos a los 50 años, a los 40, pero los primeros años empieza la motivación por el conocimiento. La segunda etapa, o sea, a medida que vos fuiste detallando tan lúcidamente esas etapas del maestro, yo te pregunto, ¿podemos decir que esas son etapas que también transcurren en la vida de toda aquella persona lectora del libro que inicia la lectura? Gracias, Gracielita, por el comentario y por la pregunta. Yo considero que justamente es como les decía al principio, para mí fue una gran inspiración entender el camino de Jesús, no solamente desde lo que él predicaba, sino desde el camino desde pequeñito, porque ahí fue que realmente él nos mostró su ejemplo de cómo llegar a la sincronía con el ajustador. Entonces, todas las experiencias a las que él estuvo expuesto, obviamente están relacionadas con su contexto. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos trabajar en nuestro contexto y es justamente este tipo de competencias. Nosotros siempre lo podemos desarrollar. Nuestra motivación al aprendizaje, nuestras relaciones interpersonales, la orientación al propósito. O sea, esto es algo que sin duda nosotros debemos abrazar como lectores y como no lectores también. Cualquier persona que tenga esta posibilidad de trabajar muy tempranamente. Yo, por ejemplo, pienso ahorita en aquellos jóvenes que están en los 15 y 16 años y que no tienen ni idea qué van a estudiar, y pienso que es una necesidad muy importante de trabajar con ellos en su definición de su misión, en su comprensión del propósito. O sea que yo creo que sí, yo creo que a todos nos viene bien trabajar en estas cualidades, y en la medida en la que seamos conscientes y podamos trabajar lo práctico, en la medida en la que nosotros podamos bajar a la tierra todos estos conceptos que nos revela el libro y ponerlo en la práctica de nuestro día a día, por ejemplo, con las reacciones vitales. Esto que nos hablaba ayer Luis García Borey de las emociones es fantástico, porque realmente el sitio es así. Nosotros observamos, percibimos, emocionamos, y como emocionamos actuamos, y como actuamos tenemos los resultados. Entonces, a medida que nosotros trabajemos en nuestro autoconocimiento, en nuestro autodesarrollo, podemos realmente trabajar en la gestión emocional que nos va a conducir a acciones diferentes. Entonces, el liderazgo realmente de Jesús tiene que ver con desarrollar esa cualidad en nosotros, que es una cualidad que todos podemos desarrollar y que tiene que ver con ser conscientes de para dónde vamos y cómo queremos llegar hacia allá. Es decir, esa búsqueda inteligente y entusiasta de objetivos valiosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, acá para terminar, Cecilia de Perú dice muy práctico, completo. Gracias, Luis, y en nombre de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias al Padre. Damos por cerrada esta ponencia. Aquí en Santo Tomé vamos a tener un refrigerio, un break, y de ahí vamos a empezar un taller cuyo nombre es Los 12 Apóstoles. Aquellos que se quieran sumar en unos 15, 20 minutos, bueno, el taller es práctico, vivencial con la gente que está acá, pero se les puede ir dando algunos lineamientos en línea. Gracias, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.